Continuamos conociendo nuestra Biblia. Hoy vamos a continuar con el libro de Jueces. Eh, la semana pasada estuvimos viendo esta pequeña introducción donde estuvimos viendo cómo el libro de Jueces, ah, el pueblo de Israel decidió no obedecer los mandamientos. Tenían los mandamientos claros de Dios, pero ellos decidieron no obedecerlo. Cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que tomamos. Muchas veces nos vamos a encontrar que sabemos lo que dice la Biblia, pero aún así hacemos lo que entendemos que es mejor para nosotros, sabiendo que la Biblia dice algo diferente. Así que no nos sorprenda cuando las cosas no nos salen como quisiéramos, porque sinceramente estamos realmente trabajando en contra de Dios sin darnos cuenta. No estamos siguiendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo nuestro propio entendimiento. Y la Biblia dice que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Dice allá en Proverbios, sino que confiemos en Dios, que busquemos la voluntad de Dios. Entonces, vamos hoy a continuar con el capítulo 3 de Jueces, capítulo 3 de Jueces. Vamos a ver un grupo de jueces en este momento, una serie de jueces que no nos dice mucho la Biblia acerca de ellos, lo que nos dice muy poquito. Si ustedes vieron la introducción del libro de jueces, van a encontrar que algunos nos dan unas informaciones extrañas. Oh, este tenía 70 burros, este tenía 70 hijos, cosas por el estilo. Y él tal vez la única información interesante que podemos tener para poder recordar quién era ese juez. La mayoría de los jueces que conocemos muchísimo son los que tienen historias un poco más largas, decir Sansón, decir Jefté, Gedeón, que nos da un poco más de la historia de la historia de ellos con relación a Dios. Sin embargo, estos otros jueces, en total habíamos mencionado que se mencionan unos 15 jueces, pero recuerden que estos jueces no son los mismos jueces que estaban en el tiempo de Jetro. En el tiempo de Jetro, Moisés instituyó jueces en Israel y estos jueces lo que hacían era que ayudaban a juzgar al pueblo. Sin embargo, en el libro de jueces lo que encontramos son unos hombres que vienen a ser libertadores. Y si tiene alguna duda, aquí lo dice clarito. Dice, Jehová levantó un libertador. Y de eso es que está hablando cuando está hablando de jueces en este libro. No son los mismos jueces que estaban antes. Sin embargo, luego que ellos se convierten en ese libertador, viene a ser esa especie de juez que viene como a gobernar, como un gobernador en el pueblo. Ok. Habíamos hablado de unas naciones que el pueblo de Israel no destruyó, sino que ellos lo que hicieron fue que los dejaron ahí en el país y luego decidieron cobrarles impuestos. Dios le había dicho a ellos, sácalos, destruyelos, elimínalos, quédate con la tierra solamente. Y ellos decidieron, ¿sabes qué? No, vamos a dejarlo aquí y entonces vamos a cobrarles impuestos. Pues estas son las naciones que dejó Jehová y hay cosas que el Señor permite. Hay cosas que nosotros hacemos que no es la voluntad de Dios. Y me viene a la mente el ejemplo de Balaam. Ya estudiamos a Balaam. Balaam fue y le pregunta a Dios, oye Dios, ¿puedo ir a maldecir al pueblo de Israel? Y Dios le dice, no, no lo maldigas. Y él, oh, ok. Va y le dice al rey Balac, oye, Dios dijo que no. Oye, pero dale, por favor, dale, vete y maldícelo, te voy a dar dinero. Y vuelve y consulta a Dios otra vez. Oye Dios, ¿puedo maldecir a tu pueblo? Y Dios le dice, no. Y él vuelve y da la misma respuesta. Y la tercera vez vuelve y le pregunta a Dios. ¿Y sabe qué Dios le dice? Dale, sí, vete. Le dijo que sí. ¿Era la voluntad de Dios que él fuera y maldijera al pueblo? No, no era la voluntad de Dios. Pero ya cuando tú no obedeces, ya Dios te dijo lo que quería y tú sigues insistiendo, pues Dios te dice, pues está bien, te lo voy a dar. Haz lo que quieras. Y resulta que en el camino lo esperaba un ángel para matarlo. Bueno, no es diferente a lo que pasa con Israel. Dios le dice, destruye todas las naciones. Ellos deciden no destruirla y Dios le dice, ah, no la vas a destruir. Ok, pues que se queden ahí entonces. Que se queden ahí y ahora los voy a probar a ustedes con esas naciones. Los voy a probar. Todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, todas esas guerras que tuvieron con Josué, ellos no la conocían.
Para este tiempo ya José ha muerto. Este pueblo no ha conocido todas esas guerras y cómo Dios estaba con ellos y cómo Dios lo guiaba y cómo ganaban esas batallas. Ahora, este pueblo no conocía las guerras y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a probarlos. Y ellos van a probar las guerras. En medio de estos pueblos, ellos van a probar lo que son las guerras y van a aprender lo que no habían conocido. Los principales pueblos que se quedaron alrededor de ellos son los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos y lo del monte Líbano, ¿ok? Estos son los principales. No quiere decir, esos son cinco príncipes, pero habían otros pueblos más pequeños, pero estos son los más, pueblos más grandes, que estaban organizados con reyes, con ejércitos y todo. Y los heveos aquí. Ah, dos, tres, cuatro. Y dice que estos Dios los dejó para probar a Israel. ¿Ok? ¿Qué cosas Dios está permitiendo en tu vida para probarte? ¿Qué cosa Dios te ha dicho? Oye, quita eso, pero tú todavía sigues con eso. ¿Qué cosa Dios te ha dicho? Oye, Wanda, yo hablándome a mí, ¿verdad? Dios hablándome a mí. Oye, Wanda, deja la ira, deja el enojo, deja la pelea, deja la contienda. Y cuando viene esa prueba, que llega la ira, llega el enojo, llega la pelea, ¿qué Wanda va a hacer? ¿Qué tal si es el chisme? A, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Yo no soy chismosa, hermano. No, 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 yo no soy chismosa, pero me entretengo escuchando lo que tengan que decir. Y wow, de verdad, pero si el Señor dice que no seamos chismosos, dice que los chismosos acarrean perdición. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué yo voy a querer ser una chismosa? ¿Por qué me voy a entretener en eso? Y dice el Señor que Él dejó a estos pueblos para probarlos, para probarlos. ¿Ok? Probar a ver si ellos iban a servir a Dios o no. Obviamente sabemos que ellos perdieron esa prueba, fallaron en esa prueba y ellos simple y sencillamente se rindieron y decidieron desobedecer a Dios y se fueron tras los dioses de ellos. Dice que tomaron a sus mujeres y dieron a sus hijos y las hijas de ellos, lo dieron en casamiento y sirvieron a sus dioses. Cinco naciones el Señor dejó allí alrededor de ellos y ellos todos desobedecieron a Dios. Dios le dijo, no den sus hijas en matrimonio a ellos, ni den sus hijas tampoco, ni sus hijos. ¿Y sabes qué ellos hicieron? Exactamente lo que Dios le dijo que no hicieran. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Tú dices, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel fuera tan desobediente? Y nosotros no somos iguales. No nos pasa a nosotros igual, que el Señor nos da instrucciones. Oye, no te unen yugo desigual. Y tal vez decimos, no, yo no, yo me casé con mi esposo y los dos somos cristianos, pero viene y te mete en un negocio con uno que no es cristiano. Te mete en un negocio con uno que es inconverso. Y ahora resulta que ese te quiere poner a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero ya tú te metiste en ese negocio, ¿qué vas a hacer ahora? A veces nosotros nos encontramos sirviendo a esos dioses falsos. Y los dioses falsos hoy día no son tanto la estatua del catolicismo. Hoy día los dioses falsos se han convertido en un teléfono, en un TikTok, en un Facebook y pasan horas pegados de esos videos, pasando. Pero, ¿cuánto tiempo pasas orando? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas hasta reunido con la iglesia? A veces le ponemos hora y límites a los maestros. Ah, no, espérese, avance que ya tiene que terminar, porque tengo que llegar a mi casa, pero cuando llega a tu casa, ¿qué es lo que haces? Pues metidas en el Facebook, metido en el Instagram, metido en toda esta porquería que cuando tú ves a lo largo lo que te hacen es perder tu tiempo, porque no te van a acercar más a Dios. A menos que si vas a buscar algo, que sea algo que te vaya a edificar. Bueno, cuando el pueblo de Israel vuelve a envolverse con los dioses falsos, están completamente perdidos
haciendo lo malo, dice que Jehová se enoja con ellos. Dice que estaban adorando a los Baales y a las imágenes de acera. Eso es lo que ya estaban adorando. Dejaron a Dios, se olvidaron de Dios, se olvidaron de las leyes de Dios y ahora estaban sirviendo a los Baales y a las imágenes de acera. Obviamente la ira de Jehová se enciende contra Israel y dice que Dios los vendió en manos de Cusán Risataín, el rey de Mesopotamia. Y empezamos entonces a ver la caída del pueblo de Israel en manos de sus enemigos. Por 8 años estuvo el pueblo de Israel sirviendo como esclavo al rey de Mesopotamia. Y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Viene a mi mente algo. ¿Ha visto usted o ha conocido usted alguna vez una persona que solamente claman a Jehová cuando tienen problemas? Es cuando único buscan a Dios. No van a la iglesia, tú no lo ves en una vida espiritual, pero cuando llegan los problemas de una vez, ay, mira, hermanito, usted puede orar por mí, por favor, que las cosas me están yendo mal. Y tú dices, pero usted puede orar usted misma. Usted puede orar usted mismo. No, pero es que Dios lo escucha más a usted. Oye la mentalidad que tienen ahora. Claman a Jehová solamente cuando se ven en el piso, cuando se ven derrotados completamente. Bueno, y Jehová en su misericordia, porque oigan, esto es bien interesante. Aunque ustedes ven todo el tiempo al pueblo de Israel fallando, yo quiero que ustedes vean al Dios que nosotros servimos. Un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y ese Dios tiene la misma misericordia, el mismo amor con cada una de nosotros. Porque para nosotros es fácil acusar a Israel de ser un pueblo desobediente. Para nosotros eso es súper fácil. La pregunta es, ¿y cuando yo soy desobediente, cuando soy yo la que fallo? Yo quisiera que Dios tuviera esa misma misericordia conmigo, que tuviera ese mismo amor hacia mí y que me liberte de mi fallo y me perdone mis pecados. Bueno, así como vamos a ver a Israel cayendo y recayendo y recayendo, siempre vamos a ver a Dios levantando a ese pueblo, mandándole un libertador. En este caso, el primer libertador que nos menciona es Otoniel. Y Otoniel era hermano de Caleb. Ustedes conocen a Caleb, ¿verdad? A Caleb fue aquel um, hombre que... Adelante, Lenis. Abra su audio. Hermana, Ujú. Otoniel no es hermano de Caleb, sino hijo del hermano de Caleb, de Cenaz. ¿A dónde usted encontró que es el hermano? Hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb. Ajá, Sí, Cenaz, el sí, hermano menor de Caleb. Sí, 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 sí. no. Tienes razón. Ujú, ok. No lo leí bien. Sí, hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb. Exacto. Aquí en el verso 9. Ujú. Gracias. Otoniel es hijo de Cenaz y Cenaz es el hermano menor de Caleb. Y Sí Caleb, es. que iba a hablar de Caleb, Caleb es ese hombre que conocemos que fue de esos que entraron a Canaán. Él y Josué, del pueblo de Israel completo, de aquel pueblo que murió en el desierto, él y Josué fueron los únicos que entraron a la tierra de Canaán, que entraron a la tierra prometida. Los demás no entraron. ¿Ok? Am, algo que noto, el asunto, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando vemos una persona que busca a Dios, casi siempre dentro de su familia hay alguien que buscaba a Dios. Porque vemos este Caleb, que era un hombre obediente, y ahora vemos el hijo de su hermano, Otoniel, vemos que es un hombre obedeciendo a Dios y tratando de hacer la voluntad de Dios. Porque dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Recuerden que en aquel tiempo el Espíritu de Jehová no estaba todo el tiempo en las personas como está ahora con nosotros. Nosotros como cristianos tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Pero en aquel tiempo, cuando se levantaba un juez, se levantaba un profeta o hasta un rey, Dios ponía de su espíritu, Dios mandaba su espíritu sobre esa persona para darle el poder, para darle la fuerza, para darle el entendimiento de hacer las cosas que tenía que hacer, hasta para darle valentía y darle fuerza. Ah, sin embargo,
Hoy día nosotros moramos, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Y aún así, hermana, aún nosotros teniendo el Espíritu de Dios, aún nosotros así le fallamos a Dios. Quiero que noten la diferencia. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu de Dios en ellos todo el tiempo. Nosotros sí. Y aún así nosotros le fallamos. Así que no seamos nosotros tan malvados de pensar que, ay, qué tremendo el pueblo de Israel fallándole a Dios. Ellos no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Ellos veían los milagros, ellos podían ver las obras que Dios había hecho. Ellos hasta en el templo sabían que el Shekinah de Dios estaba allí, en este caso en el tabernáculo. Pero ellos no tenían el Espíritu de Dios. Así que no nos debe de extrañar que veamos al pueblo de Israel igual que usted ve al resto del mundo hoy día. No nos debe de extrañar. Si es todavía nosotros teniendo el Espíritu de Dios y nosotros le fallamos a Dios, imagínese el que no lo tiene. Saber que tú eres el pueblo de Dios y saber que tú eres un pueblo escogido no es suficiente. Para las personas no es suficiente para servirle a Dios. Nosotros, hermanas, sabemos que somos pueblo escogido, sabemos que somos el pueblo de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y todavía le fallamos a Dios. Wow. Ya no vamos a mirar al pueblo de Israel con tanta dureza como lo hacíamos antes. Ya no vamos a pensar, oye, pero qué tan malo que son, porque nosotros somos peores que ellos, porque aún con el Espíritu de Dios en nosotros le fallamos. Pues este Otoniel vino a ser ese libertador, liberta al pueblo de Israel y el pueblo reposó por 40 años. No sé si ustedes quieran, si a usted le gusta calcular números, pero si usted va a calcular números desde que empezamos con el libro de Jueces hasta el final, hay un periodo como de unos 400 años en total, ¿ok? En todo el libro de los Jueces. Si usted va contando, por ejemplo, 8 años estuvieron en cautiverio con los de Mesopotamia, 40 años estuvieron libres, siendo Otoniel el juez o el libertador. Cuando Otoniel muere, el pueblo vuelve a hacer lo malo otra vez. ¿Ok? Y Dios entonces le levanta ahora al pueblo de Moab para ser castigado, porque hicieron lo malo. Ah, pues Dios entonces ahora mandó el pueblo de Moab y los castigó con Amón, con Amalek, ¡pap! Y castigó al pueblo por 18 años. Fueron ellos esclavos, por 18 años tuvieron que servir a los moabitas. Estos son los mismos moabitas que ellos habían peleado antes y le habían ganado. ¿Se acuerdan? Cuando estaban en el desierto de Moab, que ellos eran hasta dueños de esas tierras. Ellos habían peleado contra ese ejército, habían destruido a los reyes de Og, los reyes de Moab, todos esos reyes lo habían destruido. Y ahora resulta que 48 años después están siendo esclavos ahora de Moab. Y duraron 18 años siendo esclavos de Moab. Le clamaron a Dios otra vez y Jehová entonces levantó un libertador. Ven que esta versión le dice claramente libertador en vez de juez. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Entonces Dios le levanta un libertador, este Ahod se llamaba, era un benjamita, y dice cosas de esta persona bien sencilla. Él era zurdo. O sea, una forma de recordar quién es este hombre, pero era un hombre zurdo. Y tú dices, ajá, y, o sea, son cositas muy pequeñas, no sabemos mucho de ello, pero Dios hizo que este hombre se levantara. Dice que tenía un puñal de 2 filos, se lo ciñó debajo de sus vestidos, fue donde el rey de Moab y fue supuestamente a llevarle un regalo. Él fue a llevarle un regalo, supuestamente, y se acercó por el área de los ídolos y por allí fue y cuando salió supuestamente fue a llevarle un mensaje, él pensaba que era un mensaje de los dioses, eso fue lo que él le dijo al rey, que venía a traerle un mensaje, porque él lo vio venir del área de los ídolos y él pensaba, "Ah, pues mira, viene a traer un mensaje de los dioses", y él le dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces, él sacó su puñal, como era izquierdo,
su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y mató al rey de Moab. ¿Ok? Um, Dice que cuando este hombre muere, él vuelve y se sale otra vez por el área de los ídolos cuando se va a escapar y la puerta estaba cerrada y no sabían los soldados de él no sabían lo que había pasado, estaba allá adentro. Y no es hasta que llegue el mal olor del estiércol y ellos, pues, ¿qué estará pasando? Preocupados. Y luego, cuando vinieron a darse cuenta, Ahod ya había escapado. Ya había escapado y esta fue la forma en que fue liberado. Cuando él mató al rey, fue liberado el pueblo de este reino. Estuvieron en reposo por 80 años. 80 años reposó la tierra después de que los moabitas habían sido subyugados. ¿Ok? Las que están apuntando los números, tenemos 8, 40, 18, ahora 80 años. Después de él fue Sangar, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y de esta persona no tenemos más información. ¿Se dan cuenta? Ah, no tenemos más detalles, ¿verdad? De lo que este juez hizo. Y luego ya pasamos al capítulo 4. Tú dices, oh, pero ¿y qué hizo ese juez? No tenemos ni cuánto tiempo, pero algo que nos dice es que habían caído bajo la mano de los filisteos. Es decir, el pueblo de Israel volvió a pecar, cayó en mano de los filisteos. Volvieron otra vez a pedir a Dios perdón. No sabemos cuántos años estuvieron en las manos de los filisteos. Por eso se dice alrededor de 400 años, porque no tenemos los números exactos. Pero decimos alrededor porque esta fecha aquí no la tenemos. ¿Ok? Cuando ese Sangar vino a libertarlo a ellos de los filisteos. No sabemos cuánto tiempo estuvieron esclavos de los filisteos. Sabemos que no sabemos cuánto tiempo tuvo este Sangar siendo el nuevo juez o el nuevo libertador y cuánto tiempo duró vivo. Así que no tenemos idea. Después nos menciona entonces el capítulo 4 y viene a hablarnos ahora de después de la muerte de Ahod. Y tú dices, oh, pero estaban hablando de Sangar. Sí, lo menciona, no tenemos más información. Si alguien le dice, pero no, pero tenemos que averiguar eso, dígame por qué tenemos que averiguar eso. O sea, no, no se metan a buscar cosas que la Biblia no nos dice. Esto es lo que dice, punto, ya. Podemos continuar con la lectura porque no hay necesidad de indagar en cosas que la palabra de Dios no nos dice. Recuerden, las palabras reveladas son para nosotros, las que no son reveladas son para Dios. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que Jehová los vendió en mano ahora de Javín, el rey de Canaán. Ahora son los cananeos que lo están atacando. Y dice que eh, tenía el ejército, tenía un capitán, se llamaba Císara. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí ahora tampoco nos dice um, cuántos años eh, estuvo con aquel Sangar, pero cuando nos trae aquí, después que Ahod muere y que ahora son esclavos de Canaán y nos dice que estuvieron 20 años. Aquí está, 20 años fueron esclavos de Canaán. Por 20 años. Esclavos. O sea, el libro de Jueces es un libro que ocupa tanto tiempo en la historia y nosotros no tenemos toda esa información que pasó en el medio de esos años. Es literalmente un resumen de lo que pasó en esos 400 años de historia. Todo el libro de Jueces, ese libro así tan cortito, 400 años de historia. Imagínense. Es como cuando uno lee los libros del Evangelio, que los últimos capítulos, algunos libros, la mitad del libro es solamente una semana de la vida de Jesús. Así que no nos ha de extrañar que en todo este libro tenemos 400 años de historia o más. ¿Ok? Pues 20 años habían sido oprimidos por Canaán
y gobernaba. O sea, esto de gobernar, eso es lo que hacían los jueces. Y gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer llamada Débora. Y dice que ella era profetisa y que era la mujer de Lapidot. De Débora no tenemos tampoco muchísima información más que lo que dice en estos dos versos. Literalmente esto es lo que sabemos de ella. Ella era la gobernadora, era una mujer, se llamaba Débora, era profetisa, era una mujer casada con Lapidot. Dice que ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, así le llamaban. Nos dice dónde quedaban las palmeras, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Si se dan cuenta, este trabajo de ella es literalmente lo que hacían esos jueces que habían puesto en el tiempo de Yetro. Eso era lo que hacían los jueces. Ellos se sentaban y el pueblo subían a ellos para ser juzgado, para preguntar situaciones, cómo dividimos la tierra. Mira, este me cogió un burro y hacer todo este tipo de cosas civiles, de casos civiles en el pueblo. Pues ella envió a llamar a Barak, que era eh, un soldado militar. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Ahora, usted lee eso y dice, ¿cómo ella sabía eso? ¿Cómo ella sabía lo que Dios le había dicho a Barak? Pues ella lo sabía porque ella era profetisa. Esa es la razón que ella sabía lo que Dios le había dicho a Barak. Ella era profetisa, ella era como profeta, ella literalmente le está repitiendo un mensaje que Dios le había mandado a él. Ah, cuando ustedes miran la historia de Débora, muchas personas se enfocan que si Débora, que si Barak era un miedoso, que él no iba a ir si Débora no iba con él. Débora no fue que peleó esta batalla. Vamos a empezar por ahí. Barak tampoco. Tampoco fue Jael la que mató allí al tipo, tampoco fue él. Cuando ustedes miran estas historias, ustedes tienen que ver la mano de Dios trabajando. Ustedes tienen que ver la mano de Dios liberando a su pueblo. Y cada una de estas personas son solamente vasos en la mano del Señor. ¿Ok? Asimismo, nosotros somos vasos en la mano del Señor. Y tal vez nosotros no vamos liberando batallas, ni peleando con la gente, ni nada por el estilo. Nosotros no tenemos que coger como Jael un estaca y clavárselo en la cabeza a alguien. Nada de eso. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Pero nosotros, hermanas, estamos trabajando en una guerra que es mucho más fuerte que esa guerra física que ellos tenían. Nosotros estamos peleando una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que ayudar a liberar gente que están siendo esclavos del pecado. Esta batalla que tuvieron estos jueces o estos gobernadores o estos libertadores, era Dios que estaba peleando por ellos. Era Dios que estaba usándolos a ellos para ganar esa batalla, para liberar a su pueblo, para que su pueblo ya no viviera más en esclavitud, para que no vivieran más en pecado. Y si usted mira el concepto espiritual de esto, porque ¿de qué nos sirve a nosotros saber esta historia? ¿Nos sirve para algo? ¿Qué podemos hacer con la historia? Después que tú sabes que Débora fue y que Barak fue y que Jael fue y que mataron a Císara, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con eso? ¿Alguna vez ha pensado usted, cuando usted lee estas historias, qué se supone que usted haga con estas historias? Ya la conocemos. ¿De qué nos sirven ahora mismo a nosotros? ¿De qué nos sirve conocer estas historias? Si no es que le pongamos el entendimiento espiritual. Una, Dios va a pelear las batallas. Dos, tú tienes que ser un vaso en la mano del Señor. Y tres, tienes que estar dispuesto a ir a pelear. En esta guerra espiritual, y a veces nuestras peleas, hermanas, se pelean de rodillas, orando. A veces nuestras peleas se pelean frente a una palabra, creyéndole a Dios, leyendo su palabra y creyéndole, Señor, yo te creo. A veces nuestras palabras, nuestras batallas, hermanas, se pelean en meditación, meditando en la palabra, diciendo, Señor, yo espero en ti. Tú me dices que tú vas a cuidar de mi casa y yo creo en ti. Y a veces esas son nuestras batallas. A veces nuestras batallas son emocionales, hermanas. Donde nosotros estamos con situaciones que nos ponen tensa, en estrés, en depresión, en tristeza. Y tenemos que pelear batallas para que esa tristeza
no sea lo que llene mi vida, sino que mi vida la llene el gozo del Señor. Y que yo pueda decir, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y que yo lo pueda cantar sin ningún problema. Pero no es fácil cuando tú estás débil, cuando tú estás triste y que tú tengas que cantar, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cómo tú lo cantas? Cuando estás en dolor llorando, cuando estás en sufrimiento, ¿cómo tú cantas el gozo del Señor mi fortaleza es? Entonces, por eso nuestras batallas son más fuertes, porque nuestras batallas no son físicas. El pueblo de Israel se sumergía en el pecado, haciendo lo mismo que hacía todo el resto de los pueblos alrededor de ellos, adorando imágenes, adorando dioses falsos. Y la idolatría era tal que ellos llegaron a quemar a sus hijos y pasarlo por fuego. Quemaban a sus hijos en fuego, dándolo en adoración a esos dioses falsos. Y tú dices, ¿cómo pudieron llegar tan lejos? Igual que nosotros, igualito que nosotros. Tal vez no lo pasamos por fuego, pero lo pasamos por el teléfono, por las tabletas. Hay niños que su cuidadora es un televisor. ¿Y quién sabe lo que sale en ese televisor? Y lo estamos ahí exponiendo a nuestros niños. Recuerdo en una ocasión que mi esposo decidió sacar el televisor de la casa. A mí la gente siempre me relaja. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tenemos 6. ¿Ustedes no tenían televisor? Y yo, no, no teníamos. No es broma, no teníamos. Un día mi esposo decidió, espérate, esto aquí está trayendo cosas negativas a mi hijo. No teníamos un solo hijito cuando llegamos a la iglesia. Nuestro hijito tenía 2 añitos cuando llegamos a la iglesia. Y a mi esposo le gustaba mucho ver los deportes, baloncesto específicamente. Y, y él se sentaba ahí en su televisor a ver su deporte y las noticias también. Le gustaba también ver las noticias. Y se sentaba ahí a ver sus noticias, a ver su deporte. Y el niño se le sentaba al lado para mirar también. El asunto, yo no sé si usted se recuerda, que salía en el medio de cada anuncio. Está viendo el juego de baloncesto. ¿Qué salía en el medio de cada anuncio? Viendo el juego de baloncesto, viendo las noticias. Pues salían unas mujeres bien mal vestidas con cerveza en la mano. Eso es lo que salía en los anuncios. Eh, que si Heineken, que si Budweiser, lo que sea. Promocionando cerveza, cigarrillos. Eso es lo que salía en los anuncios. Y un día, un hermano está hablando con mi esposo y están hablando de cómo tenemos que tener cuidado de las cosas que vemos. Y tenemos que tener cuidado de qué cosas nuestros hijos ven, nuestros niños ven. Y en ese momento empezaron a hablar de este tema. Y mi esposo dice, wow, yo no había visto eso así, yo no lo había notado, yo no me había dado cuenta de eso, pero es verdad. O sea, estoy enseñando un juego de baloncesto a mi hijo, pero en el proceso, mi hijo lo que estoy ofreciéndole, mira, mujeres desnudas con cerveza en la mano. Y uno dice, wow, realmente nosotros sin darnos cuenta, pasamos a nuestros hijos por estos dioses falsos. Y se lo ponemos ahí para que ellos vean eso como algo normal. Se ha normalizado el pecado hoy día, hermana. Se ha normalizado el pecado. Y el pueblo de Israel llegó a normalizar el pecado en la vida de ellos. La idolatría se llegó a ser normal en la vida de ellos. Ustedes ya todos conocen la historia de Débora y cómo al final, pues, esta mujer Jael vino Sísera llegó allí cansado, ella le dio leche, lo durmió y luego ella cogió una estaca y lo mató. Muchas veces dicen esa batalla fue de Jael, otros dicen esa batalla fue de Barak o esa batalla fue de Débora. Ninguno, hermana, esa batalla fue de Dios, fue quien ganó esa batalla. Quien ganó esa batalla fue Dios y miren, miren cómo lo dice, mire, y así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Que no fue ni Barak, ni fue Débora, ni fue Jael. Quien peleó esa batalla y la ganó fue nuestro Dios. ¿Ok? Y um, Israel se endureció, fue más fuerte y ganaron hasta que destruyeron aquello, pero fue porque Dios le dio esa fuerza, fue porque Dios estaba con ellos, fue porque Dios los apoyó. Muchas veces nosotros podemos en ignorancia o en arrogancia, cualquiera de las dos, podemos pensar que las cosas que hemos logrado, las cosas que podemos hacer es por nuestros propios méritos, es porque yo estudié, porque yo me preparé, porque yo soy muy inteligente.
Cuidado, que nosotros no vayamos a caer en ese pecado de la arrogancia y no le demos la gloria a Dios. Recuerden que así le pasó a Moisés cuando fue allí a hablarle a la roca. Dios le dijo, háblale a la roca y te dará agua. Y él enojado le dijo, nosotros le sacaremos agua de esta roca. Y pam, 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 y le dio a la roca y salió el agua. Hermana, no le dio la gloria a Dios. Este caso de esta batalla que pelearon contra Císara, contra Canaán, hermana, Dios peleó esa batalla y no solamente esta, sino cada una de las batallas que Israel peleó y ganó fue porque Dios estaba con ellos. Y le voy a decir algo, y en las que perdió, también Dios hizo que perdieran, porque Dios es que tiene control de las cosas. Sí, muchas de las batallas que Israel perdió, las perdió porque Dios los entregó, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando dieron la batalla de Jai, que era un pueblo bien chiquitito? Y dice que Dios los entregó a ellos, a Jai. ¿Por qué? Porque estaban en desobediencia, porque había anatema en el pueblo. Así que cuando ustedes vean que ellos ganan una batalla o pierden una batalla en una cosa o en la otra, Dios está obrando en cada una de ellas. ¿Cómo esto nos afecta a nosotros? Ok. Nosotros vivimos en un pueblo, en una nación, donde nosotros vamos a encontrar presidentes que se levantan, gobernadores que se levantan y ponen leyes y ponen reglas y ponen cosas. Y muchas de esas reglas y esas cosas que suceden no nos gustan, no nos agradan, no son buenas para nosotros. Sin embargo, les voy a decir, y yo sé que mucha gente va a decir, Wanda, pero ¿cómo es posible? Es lo que la palabra de Dios dice. Dios pone y quita reyes. Dios pone y quita reyes. Eso está en el libro de Daniel. Si tiene alguna duda, lo puede leer allá. Hoy no vamos a ir a Daniel. Pero lo que quiero que vean es que sea bueno o sea malo, el gobernador, el presidente, lo que sea, Dios los pone y Dios los quita. Que las leyes que ponen que no nos caen bien, que no nos agradan, Dios la permite con un propósito, ya sea para castigar, ya sea para bendecir, una cosa o la otra, todo viene de Dios. ¿Cómo fue que dijo Job? La mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, como una mujer fatua has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Uf. Dios pone delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Y nos dice, escoge lo que tú quieres. Tristemente, nuestra nación ha escogido el mal. Tristemente, la nación en la que vivimos ha escogido la muerte, ha escogido castigo. ¿Por qué? Por la desobediencia, hermana. No es por más nada. Cuando usted ve una nación en desobediencia, se van a levantar reyes, gobernadores, presidentes, como usted quiera llamarlo, que van a traer destrucción, que van a hacer daño al pueblo, que va a traer castigo al pueblo. Pero recuerden, ¿qué pasó? ¿Por qué se trae castigo al pueblo según lo que hemos visto hasta ahora? Porque el pueblo ha sido desobediente, porque el pueblo ha dejado a Dios. Y Dios permite que venga mal sobre el pueblo cuando el pueblo es desobediente. Así que no nos cerremos a echarle la culpa a los gobernadores, no nos cerremos a echarle la culpa a los presidentes, a lo que sea. Dios tiene planes. Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas, en nuestros tiempos. Muchas veces, como dice por ahí, se paga justo por pecadores. Es decir, le voy a dar un ejemplo. En el tiempo, segunda de Reyes, segunda de Crónica, al final, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia, ¿quiénes fueron llevados cautivos? ¿Solamente la gente mala o todo el pueblo? Todo el pueblo, todo el pueblo. Pero pregunta, ¿había gente buena dentro de ese pueblo? Piénselo. Sí, había gente buena. Tenemos un ejemplo como Daniel. Daniel y sus amigos eran hombres, eran jóvenes, eran unos jóvenes, pero unos jóvenes que amaban a Dios, adoraban a Dios. Ahora, analice. Se llevan a todo el pueblo de Israel cautivo, se lo llevan a un pueblo desconocido,
¿Dónde estaba viviendo Daniel y sus amigos? En el castillo, en la casa del rey. ¿Qué trabajo llegó a tener Daniel? Daniel fue el mano derecha de Nabucodonosor. ¿Ok? Daniel vino a ser mano derecha en cada uno de esos. Para Darío, Daniel estaba en una alta estima. Era ahí mano derecha. Oye, un pueblo que había sido llevado cautivo, pero los hombres que servían a Dios estaban en posiciones gubernamentales. ¿Se dan cuenta? Dios no deja a sus hijos que están obedeciéndolo en vergüenza. Dios va a cuidar de sus hijos, aun cuando las situaciones que estén pasando sean difíciles. Dios va a permitir que sus hijos estén bien, aunque la nación completa esté siendo castigada, aunque la nación completa está sufriendo muchas situaciones. Dios va a cuidar de sus hijos. Donde quiera que estén, Dios va a cuidar de sus hijos. En Israel, cuando el pueblo de Dios se iba completamente en pecado, si había uno, aunque no fuera fuerte, aunque no fuera, que si había uno que estaba sirviendo a Dios, Dios escogía ese remanente, esos pocos, ese uno, ese grupito, y con eso levantaba y rescataba a Israel. Ganaban, peleaban la batalla y ganaban, pero era Dios que estaba peleando esa batalla. Era Dios que permitía que ellos ganaran. Así que no nos extrañe de las cosas que suceden en nuestros tiempos. No nos extrañe porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy, y va a ser el mismo de siempre. Él no cambia. Nosotros somos los que desobedecemos, nosotros somos los que nos apartamos de Él. Su pueblo ofende a Dios, Dios lo va a castigar. Y Él dice, pero si tú me obedeces, si tú sigues mis mandamientos, si tú guardas mis decretos, todo lo que yo te mando, yo voy a estar contigo, te voy a prosperar, no te voy a dejar. Pero si me dejas, las plagas que vengan sobre ellos también vendrán sobre ti. Así dice el Señor. Así que, esos temas ya lo hemos estudiado antes. Ah, Vamos a orar para que Dios nos ayude, hermana, que Dios nos ayude a, a que no seamos igual que el pueblo de Israel, que Dios nos ayude a tener esa sabiduría de esos pocos, que nosotros seamos ese remanente, que seamos esos poquitos, que aunque el mundo entero se vuelque, o como dijeron aquellos muchachos, aunque nos tires al horno de fuego, todavía no adoraremos a la imagen, no nos postraremos ante la imagen. O sea, una fidelidad, no importa lo que pase en nuestras vidas, todavía seguiremos siendo fieles a ti, Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Um, Oremos y que el Señor nos ayude a ser de esos pocos fieles. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú peleas nuestras batallas. Gracias, Padre, porque aun cuando el mundo está patas para arriba, sabemos, Señor, que tú estás en control, que tú permites estas cosas con un propósito, que en medio de estas situaciones que tú nos pruebas, Padre, tú estás probando nuestros corazones y ver si nosotros, aún en estos tiempos, podemos ser fieles a ti. Aun cuando todo el mundo va corriendo hacia el desenfreno de la maldad, de la libertad, libertinaje que vive todo el mundo hoy, si nosotros aún así vamos a continuar siendo fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser ese remanente que se mantiene fiel, que nosotros podamos defender nuestra fe y que podamos ser esa luz que alumbre en medio de un mundo de tinieblas, que seamos un lucero en medio de tanta maldad, Señor, que podamos ser luz. Estas cosas te las pedimos y te las suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.